¿Tenemos señal? Sí, ok. Hola a todos los que nos están viendo en directo. Sé que cambia completamente el formato de iglesia al que estamos acostumbrados, pero qué increíble que a través de la tecnología no tenemos que cancelar el reunirnos. Y aunque físicamente no estamos juntos, espiritualmente estamos juntos. Este es mi primer live en Facebook, así que me tienen paciencia, soy nuevo en esto, entonces si me bloqueo o algo así por el estilo, me mandan más bien su apoyo, ¿vale? El día de hoy no vamos a continuar con nuestra serie del Espíritu Santo. El plan es retomarla posteriormente. Más bien nuestro deseo es comunicar un mensaje más específico a la situación en la que estamos viviendo actualmente. Entonces, ¿qué tal si desde la sala de tu casa donde estás, o desde tu habitación, o desde el lugar en que tú te estés en tu casa conectado con nosotros, qué tal si hacemos una chica oración como iglesia para disponer nuestros corazones y que el Espíritu Santo traiga revelación a nuestras vidas? Padre, gracias por tu bondad, eres un Dios bueno. Yo pido, Señor, que seas derramando sobre nuestras vidas paz, sobre nuestros hogares en estos tiempos complejos. Y enséñanos a seguir desarrollando nuestra fe y poner nuestra mirada en tus palabras. Gracias, Dios, disponemos todo nuestro ser y te pido, Señor, que este mensaje que tú traes para tu iglesia edifique y dé mucho fruto. Amén. Ok, estamos en un momento muy tenso. El hecho que te digan que no puedes salir de casa desde las 2 de la tarde o que no puedes estar afuera, de por sí eso te pone inquieto. Y literalmente esto parece salido de una película de ciencia ficción o de una serie de Netflix. Creo que lo único que falta es que aparezcan los zombies y nos empiecen a corretear. Entonces, pero igual los que ya hemos visto 1.000.000 de series, sabemos qué hacer y cómo actuar en un momento de crisis. Entonces, al estilo de Walking Dead, aquí ya con mis chicos tenemos las provisiones listas, una que otra arma por ahí, y sabemos que debemos ser muy rápidos. Ok, quiero comenzar diciendo que hay algo más contagioso que el coronavirus, y es el miedo. La pandemia del miedo comienza desde los inicios de la humanidad, cuando el ser humano decide rebelarse en contra de su creador. Cuando Adán y Eva le dicen a Dios, no te necesitamos. Y el libro de Génesis nos muestra ese momento de desconexión con Dios. Quiero invitarles que vayamos al libro de Génesis, justamente en el capítulo 3, y leemos desde el verso 9. No sé si quizás se pueda poner esto en pantalla. Ya. Dice: Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. El ser humano se escondió porque tuvo miedo, pues ese momento de desconexión, el hombre perdió su fuente de identidad y de propósito. Perdió también su sentido de pertenencia y perdió una estructura de seguridad. Y literalmente, al experimentar esa desconexión con nuestro Creador, como seres humanos, como creación, quedamos huérfanos. Y si algo domina el corazón de un huérfano, es el miedo. Pues si no tienes a un padre que te está recordando quién eres y cuál es tu propósito, pues terminas perdido en la vida. Y lo único que da tranquilidad a un alma huérfana es la ilusión del control. ¿Qué quiere decir con eso? Digo ilusión, porque no hay mayor engaño que creer que todo lo tienes bajo control. Y pareciera que sí, hasta que de repente aparece un virus hiper mega contagioso que llega a nuestro planeta y hace que la ilusión, que el espejismo del control se desvanezca. Y es cuando entramos en un ataque de pánico impresionante, evidenciando
que todavía nos seguimos sintiendo huérfanos, a pesar de que habíamos calmado esa sensación con nuestro estilo de vida, ¿sí? Con el dinero, posesiones, seguridad, vehículos, poder adquisitivo. Podemos tener todo eso, pero aún así nos seguimos sintiendo carentes de lo más importante: un Padre todopoderoso. Por eso es que cuando vamos al supermercado, vamos y arrasamos con todo, porque estamos buscando saciar esa necesidad, estamos buscando esa sensación de seguridad, de tranquilidad, estamos buscando tener todo bajo control. Pero ¿por qué hacemos eso? Porque antes de ser contagiados por el coronavirus, ya hemos sido contagiados por el miedo. Y el miedo es muy peligroso, más peligroso que el coronavirus. Ahora, quiero aclarar algo acerca del miedo. Personalmente, creo que hay un miedo saludable y hay un miedo tóxico. El miedo saludable es un sistema de autoprotección de nuestra mente que nos ayuda a sobrevivir en un mundo caído. Un mundo en el que hay violencia, muerte, tragedia, enfermedad. Y el miedo saludable nos hace tomar medidas preventivas para mantenernos alejados del peligro y ser prudentes. Y digo que es saludable porque a la final te puede salvar la vida. Pero también hay un miedo tóxico. Y es cuando eres poseído por la constante mentira de que estás en peligro. ¿Y cómo es eso? Es cuando el miedo toma control de tu voluntad y terminas convirtiéndote en una persona totalmente paranoica. Es cuando el miedo constantemente te está susurrando: estás en peligro, estás en peligro, estás en peligro. Y el ser humano huérfano, alimentado por el miedo, puede llegar a cometer muchas locuras. Por eso es que en tiempos de crisis mundial, si no hemos sido capaces de liberarnos de el control del miedo en nuestra mente, podemos llegar a hacernos mucho daño los unos a los otros. Las Escrituras nos describen un momento donde los discípulos de Jesús fueron rodeados por una terrible tormenta que llegó sin aviso. Y de alguna manera creo que se parece un poco a esta crisis del coronavirus. Pues llegó de un momento a otro sin aviso. Y este acontecimiento que vamos a leer a continuación en Marcos, aunque en sus detalles es diferente, pero si le analizas, la esencia es la misma. Pues hemos sido rodeados por una pandemia global que nos está sacudiendo y que llegó de repente. Y el Evangelio nos describe un momento donde los discípulos, esto se les salió de control. Algo para lo cual no tenían un plan de contingencia. Entonces quiero invitarles, ahí donde estás, vamos a Marcos capítulo 4 y leemos el verso 35 en adelante. Dice: al atardecer, Jesús dijo a sus discípulos: crucemos al otro lado del lago. Así que dejaron a las multitudes y salieron con Jesús en la barca, aunque otras barcas lo siguieron. Pronto se desató una tormenta feroz y olas violentas entraban en la barca, la cual empezó a llenarse de agua, o sea, se estaban hundiendo. Verso 38. Jesús estaba dormido en la parte posterior de la barca, con la cabeza recostada en una almohada. Los discípulos lo despertaron. Maestro, ¿no te importa que nos ahoguemos?, gritaron. Cuando Jesús se despertó, reprendió al viento y dijo a las olas: silencio, cálmense. De repente, el viento se detuvo y hubo una gran calma. Luego él les preguntó: ¿por qué tienen miedo? ¿Todavía no tienen fe? Los discípulos estaban completamente aterrados. ¿Quién es este hombre?, se preguntaban unos a otros. Hasta el viento y las olas lo obedecen. Creo que este acontecimiento tiene muchas similitudes a los tiempos que nos ha tocado
vivir. Como discípulo de Jesús, como seguidor de Jesús, crecí escuchando una falsa enseñanza un poco de triunfo, de mucho triunfo, que ha defraudado a muchos cristianos alrededor del mundo y los ha hecho enojarse con Dios y peor aún, alejarse de Él. Y es la enseñanza que dice que si Dios está contigo, no vas a tener ningún problema y todo va a ser bacán. Pero la historia que acabamos de leer nos demuestra que la presencia de Jesús en la barca no es ausencia de problemas. Muchos discípulos de Jesús alrededor del mundo se enferman de cáncer, han perdido sus trabajos, han tenido crisis económicas, han perdido seres queridos, incluso se han contaminado de coronavirus. La falta de tormentas no es lo que nos distingue como discípulos, sino cómo navegamos a través de las tormentas o problemas. He vivido circunstancias complejas y he visto en otras personas también. Y aunque Jesús está con nosotros en la barca, te vas a mojar. ¿Qué quiero decir con esto? No puedes decidir qué tormentas van a venir a tu vida, no puedes. Pero sí puedes decidir qué vas a hacer con esas tormentas. O la conviertes en tu prisión o la conviertes en una plataforma para servir a los propósitos de Dios en estos tiempos que nos ha tocado vivir. Cuando los discípulos perdieron el control de la embarcación, fueron dominados por el miedo. Y puedo ver unos puntos muy interesantes a tener en consideración. Quiero compartirles con ustedes. Primer punto, el miedo destruye nuestra visión de la bondad de Dios. Los discípulos, poseídos por el miedo, se acercaron a donde Jesús, que estaba dormido, y lo despertaron con una acusación. Jesús, ¿es que acaso no te importa que muramos? Y lo cual se me hace algo gracioso, un poco de humor negro, ¿no? El acusar al Salvador del mundo que no le importe que la gente muera. Pero justo eso es lo que hace el miedo en nosotros. Destruye nuestra visión acerca de la bondad de Dios. El miedo distorsiona a Dios en nuestra mente y lo convierte en algo que no es. He vivido tormentas muy difíciles, al igual que algunos de ustedes en algún momento. Y desesperado y controlado por el miedo, le he hablado a Dios de una forma que parece más una acusación que otra cosa. Le he dicho como: Dios, ¿es que acaso no te importa cómo me siento? ¿No ves mi sufrimiento? ¿Por qué permites esa injusticia en mi vida? Y lo cierto es que eso es una acusación. De alguna manera, el miedo hace que pienses que Dios no es bueno. Lo cierto es que Dios permanece siempre bueno, a pesar de que nos ocurran cosas malas. Lo importante es que tenemos que entender que Dios nunca nos prometió que no íbamos a tener tormentas. Y ahí es donde nos perdemos. Pero Él sí prometió su presencia en medio de las tormentas. Y la bondad de Dios se ve manifestada en que nunca nos deja solos. La bondad de Dios se ve expuesta delante de nosotros en la cruz. Y el miedo hace que olvidemos las bondades de Dios y nos convierte en personas muy desagradecidas. Segundo punto, la fe es opuesta al miedo. Jesús le dice a sus discípulos: ¿por qué tienen miedo? Les pregunta: ¿es que acaso no tienen fe? Vemos claramente que lo que Jesús nos está enseñando aquí es que la fe, lo opuesto a la fe,
no es el ser incrédulo, es el miedo. La fe y el miedo son opuestos y donde está el uno no puede estar el otro. Lo que quiere decir que uno de estos dos tiene que tomar una posición en nosotros. O es el miedo o es la fe. Ahora, esto es muy interesante. ¿Cómo respondemos a la pregunta de Jesús? ¿Es que acaso no tienen fe? Pero, ¿fe en qué, Jesús? Porque es que mira esa tormenta tan terrible y mira esas olas tan brutales. Jesús no se refiere a una fe que niega las circunstancias. No, lo que se está refiriendo Jesús es a tener fe en sus palabras. ¿Y qué fue lo que dijo Jesús? Verso 35. Dijo: crucemos al otro lado del lago. Él no dijo, intentemos cruzar o veamos si es posible cruzar. Él dijo, crucemos al otro lado del lago. Fe es ser capaz de confiar en medio de la tormenta más agresiva, creyendo que si Jesús dijo que si cruzaríamos, pues vamos a cruzar. No hay nada más sólido y firme que las palabras de Jesús. El problema es cuando ponemos palabras en la boca de Jesús que Él no ha dicho y ponemos fe en nuestras propias conjeturas. Si tú pones fe en esas supersticiones triunfalistas de que nunca vas a sufrir, de que nunca te va a pasar nada malo, de que todo te va a salir súper bien, de que nunca vas a tener problemas, nunca vas a tener tormentas en tu vida, vas a terminar muy decepcionado. Pero si pones tu fe en lo que realmente Él ha dicho, puedes estar seguro que sus palabras son una roca firme. Y las Escrituras dicen que el sabio edificó su casa sobre la roca. Y vinieron tormentas y vientos y no la tumbaron. Tercer punto. Y con esto quiero terminar. El miedo minimiza a Jesús y maximiza a la tormenta en nuestra mente. Cuando Jesús fue despertado, Jesús reprendió la tormenta. Le dijo, cállate, y la tormenta obedeció. Ahora, trata de meditar en esto. Yo te invito a que hagas el ejercicio de imaginarte que estás ahí, en la barca, en ese momento. ¿Te das cuenta quién está contigo en la barca? ¿Te das cuenta quién está contigo mientras atraviesan esa terrible tormenta? Él es capaz de ordenarle a la tormenta que se calme y la tormenta le obedece. Ahora, trata tú de hacer eso. Alguien más fuerte, potente y poderoso que el coronavirus está contigo. Y seamos claros, seamos honestos. Quizás el coronavirus nos da miedo porque puede matar nuestro cuerpo. Pero aunque mate nuestro cuerpo, no puede matar realmente quiénes somos nosotros. Mateo capítulo 10, verso 28 dice: y no temáis a los que matan al cuerpo, mas el alma no pueden matar. Si Jesús está con nosotros, somos inmortales. Yo sé que esto suena raro, pero realmente es así. Y no estoy diciendo que no nos van a pasar nunca cosas malas. No, no es por ahí. Lo que estoy diciendo es que aunque nuestros corazones dejen de latir, nuestros pulmones dejen de respirar, seguiremos eternamente vivos. Es curioso que como cristianos decimos que creemos en la vida eterna, pero muchas veces vivimos como si la eternidad no existiera. Y esto
se manifiesta cuando somos poseídos por el miedo a morir a causa de una pandemia. La seguridad de que Dios está con nosotros en medio de las dificultades es la que nos tiene que hacer levantar cada mañana con esperanza, con ganas de vivir la vida a su máximo potencial. Y no quiero decir con esto que seamos imprudentes, no me malinterpreten. Se trata de poner nuestra confianza en Dios y alegrarnos y gozarnos de eso. No hay lugar más seguro que estar en el centro de la voluntad de Dios. Aunque su voluntad sea que estemos en medio de una tormenta. Quiero terminar citando una parte del Salmo 23. Este salmo finaliza diciendo: el bien y la misericordia me persiguen todos los días de mi vida. Y yo quiero esta mañana proclamar esa palabra sobre tu vida. ¿Todo te está yendo de maravilla? ¿Todo te está yendo súper bien? El bien y la misericordia te persiguen todos los días de tu vida. Estamos en medio de una crisis mundial. El bien y la misericordia te persiguen todos los días de tu vida. ¿Estás pasando por un momento difícil de enfermedad quizás? El bien y la misericordia te persiguen todos los días de tu vida. ¿Estamos en medio de una pandemia? El bien y la misericordia te persiguen todos los días de tu vida. ¿Estamos en medio de una cuarentena, de un toque de queda encerrados? El bien y la misericordia te persiguen todos los días de tu vida. El Señor les bendiga. Pido que el favor de Dios esté sobre sus vidas, sobre sus hogares, sobre sus familias. Estén atentos a nuestras redes sociales, donde estaremos publicando y posteando todas nuestras actividades en este tiempo diferente que estamos viviendo ahora. Espero que el Señor haya hablado a tu corazón, a tu vida, y esto sea de edificación y te motive. Señor les bendiga. Chao.